de Juan, capítulo. Perfecto, dóblala ahí. Primero comienzo el nombre. La 1, Santiago. Así que lo Primera de Juan 3, versículo 17. Después nos debemos a Génesis. Génesis, que es el primer libro, capítulo 22, versículo 7. Capítulo 22, versículo 7. Génesis capítulo 22, versículo 7. Siete. ¿Es 7 o es 22, 7. Génesis 22, 7. Toda la vuelta ahí. La página 22, versículo 5. Después de eso vamos a Hebreos capítulo 11. Está delante del Nuevo Testamento, delante de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, San. Todas esas horas que nos Hebreos capítulo 11, 17. ¿Cómo andan todos, hermanos? ¿Cómo andan todos? Muy buenos días, bienvenidos a otro Devocional. Estamos en la empresa de Lors, va a estar predicando el pastor Fernando Niño. Estamos por arrancar, así que dispone tu corazón, prepárate, vamos a estar leyendo en la traducción PDT. Espero que Dios hable a su corazón. Vamos a vivir un tiempo hermoso con un montón de gente más atrás. El primer Devocional que hacemos fuera de nuestra zona de confort, de como lo veníamos haciendo en nuestra casa, en nuestro lugar seguro. Salimos a las calles, ahora Dios abrió una puerta en lo que es una empresa, en una fábrica, así que estamos con parte de un sector de la empresa, para que sepan. Así que nada, dispongan su corazón, que ya arrancamos. Que Dios los bendiga. Ahorita también necesitas eso. ¿Tienes? Yo lo que hago es así. Como tú estás. Y Mateo capítulo 7, versículo 20. Mateo 7, 21. A ver, si querés tirarte un poquito más para allá adelante, estamos. Yo te digo, la posición. Ahí estás perfecto. Ahí estás perfecto. No, porque ahí se ven todos. Si querés saludarlos a los chicos que están en la página. Familia, un gran abrazo, que Dios los bendiga. Nacimos, ¿sí?, para edificar, para ir una milla más, sin buscar lo que nosotros pensamos, sino buscar y hacer el deseo del corazón de Dios. Sé que son más fáciles los que oramos. Necesito más, pero perfecto, acá. La palabra no, pero. La palabra no. Ya arrancamos. Estamos preparando el ambiente, arrancamos con la oración, así que prepárense ahí. Y estamos. Buenos días, queridos colocamos de pie. Las agradecemos que estamos en cuenta, ¿bien? Hoy es un día muy especial. ¿Por qué muy especial? Porque cada uno de ustedes está consagrado.
Porque cada uno de ustedes puede respirar, porque cada uno de ustedes puede caminar al menos una mitad más, porque sus hijos hoy tienen un día más de misericordia, porque hay personas que en este momento veníamos por la avenida 68, hay una persona que ya venía accidentada, estaba tirada en el piso, con su overol de claro, y eso lo confronta uno. Entonces, ustedes pueden llamar a su esposo, a su mamá, a sus hijos si están con salud. Cuando hemos cometido miles de errores, cuando decimos, Dios mío, le hemos embarrado, todos sabemos, pero ese es el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, donde tiene cuidado de nosotros, donde nos dice, como ese Padre que yo los amo, tengo cuidado de ustedes. Pero es porque no cerrar nuestros ojitos. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Vamos a arrancar con la oración. Buen día, bendecido día a todos. Buen día, martes. Hay una estancia, quieren cerrar sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Padre amado, por abrir nuestros ojos un día más. Y hacernos entender que tener este aliento de vida, Señor, esta gracia merecida, nos hace saber a cada uno de nosotros, Dios, que tenemos un propósito por el cual vivir en esta tierra, Señor. Danos hoy, Señor, la sabiduría, el discernimiento, el conocimiento, la ciencia sobre las cosas que nos rodean, la revelación mediante tu palabra, para ser efectivo en el área que tengamos que ser, por el cual tú nos has creado, Señor. Enséñanos a ser obedientes, de corazón manso y humilde y tardo para la ira. Danos una conciencia, Señor, limpia, para servirte con conciencia limpia en todo corazón, Señor. Ponemos nuestro corazón en tus manos, te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios. Toma el control de este lugar, Señor. Limpia los aires, Señor. Que ningún espíritu de cansancio, de aborrecimiento, de perturbación, ningún espíritu antiguo que se quiera hablar contra la construcción de tu palabra, ahora tenga potestad y la autoridad, Señor, sacado y echado fuera en el nombre de Jesús, Señor. Nos cubrimos con tu preciosa sangre, Señor. Prepara nuestro corazón, que seas tú, Jesucristo, fortaleciéndote dentro de nosotros. Que así sea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, yo te pido, Señor, que tú seas hablando a cada persona en tu corazón. Habla de lo que tú necesitas, sabes entender la palabra. Te pido, Señor, que tú pases cada día asombrándonos y enseñándonos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias. Bueno, ustedes que son personas que aman a Dios y deben obedecer, deben exaltar. Muchas veces comenzamos un caminar y en ese caminar dice en los capítulo 11 que habla acerca de qué? De la fe, de los líderes de la fe, de esas personas que quieren caminar. Dice Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra fe la vemos en la F, la X significa fuerza espiritual o fuerza no humana. ¿Fuerza de quién? Del Espíritu Santo. ¿Listo? O sea, no es por nuestra obra, no es por nuestro diseño, sino un propósito de parte de Dios. Pero cuando comenzamos en ese caminar, queremos ver cosas sobrenaturales, queremos ver que Dios direccione, que nos llevan a otras naciones, que cumpla un propósito. Pero esa fe también necesita un complemento. Es como si tengo el vehículo. El vehículo tiene una gasolina, ¿sí? Está perfecto, las llantas están al día, pero si ese vehículo no tiene su llave y se enciende, no sirve. Si Dios a cada uno le regala el vehículo último modelo, pero si no tenemos el pase, no podemos mover. Y el día de hoy vamos a hablar de que esa fe necesita unas obras. Si esa fe no tiene obras, no sirve absolutamente de nada. Y quiero que vayamos a la Biblia, que es la profecía más segura, ¿sí? A ella hacemos caso, ¿qué? Y quiero que vayamos allá a Santiago. Santiago, que es un libro del nuevo Papa. Santiago, capítulo 2, versículo 14. ¿Sí? Entonces, mientras que lo vamos buscando ya sin afán ni nada, Santiago capítulo 2, pueden ir al índice. Y el índice nos dice 364. 1364. La página 1364, que lo voy a leer en una versión que tenemos aquí,
que es la versión PDT, la palabra de Dios para todos, es la versión que ustedes tienen ahí, ¿listo? Entonces, ya estamos todos ahí, ¿sí? Santiago capítulo 2, versículo 15, 14, ¿listo? Santiago capítulo 2, versículo 14. El título se llama ¿cómo? Fe y buenas obras. Tenemos una fe. La palabra dice que hay unos que son débiles en la fe, pequeños en la fe, ¿sí? Pero otros que son más grandes en la fe. Es como el músculo, ya se ha desarrollado. Entonces dice así, fe y buenas obras. Santiago capítulo 2, versículo 14 en esta versión dice: hermanos míos, ¿de qué puede servir que alguien diga que tiene fe si no hace el bien? O sea, está hablando de esa fe que también exige una obra. Si tú tienes el mejor vehículo, el último vehículo, pero si no lo mueves, no sirve absolutamente de nada. ¿Lo podrá salvar esa clase de fe? Nos pregunta. 15. Supongamos que un hermano o una hermana tiene necesidad de vestido o de comida. Llega uno de ustedes y le dice: que Dios lo bendiga, abríguese y aliméntese. Sin embargo, si no le da realmente sin embargo, si no le da lo que realmente necesita en ese momento, de que sí. De la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así solo está aquí muerta. Si una persona de pronto nos pide para un pan, le decimos: no, que Dios lo bendiga y lo respalde en todo. Pero si no sacamos y le compramos ese pan, esa fe que tengamos, ¿sirve de algo? Absolutamente no está diciendo. Versículo 17. De la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así solo está muerta. 18. Pero si alguien puede decir: unos tienen fe, otros hacen buenas obras, mi respuesta es que tú no puedes demostrarme que tienes fe si no haces nada. Podemos tener la fe, pero si no hacemos un accionar, no sirve absolutamente de qué? De nada. En cambio, yo te demuestro mi fe ¿cómo? Con las obras. ¡Ay! Dios es maravilloso, Dios se revela, pero ese es Dios. Y nosotros lo demostramos ¿con qué? Con las obras, sacando un tiempo allá ¿para qué? Para buscar de la palabra. Sacando un tiempo ¿para qué? Para compartir en la iglesia, con la familia, para hacer testimonio de obras. Versículo 19. ¿Crees que hay un solo Dios? ¡Qué bien! Pero los demonios también creen que hay un solo Dios. Y tiemblan, ¿no? Acá. Los demonios creen que hay un Dios, ¿cierto? Pero no le creen ni le obedecen ¿a quién? A ese Dios. ¿Ven la diferencia? El diablo sabe que hay un Dios, pero no le obedece. O sea que nosotros, si tenemos fe, tenemos que creer. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Obedecer. ¿Listo? Ya, el diablo sabe que hay un Dios. Pero la gracia es creerle a lo que dice ese Dios. No sean tontos, la fe sin hechos no sirve para nada. ¿Saben por qué? Nuestro antepasado Abraham consiguió la aprobación de Dios por medio de sus hechos cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. Ahora puedes ver que la fe de Abraham iba de la mano con sus hechos. O sea, nuestra fe tiene que ir de la mano ¿con qué? Con nuestros hechos. Yo sé que hay un Dios, pero Dios me exige y me dice: ven, comparte la palabra. El día de hoy vas a sentarte, vas a meditar, vas a listar estos textos bíblicos, vas a compartir mi palabra. En esa fe también tengo que ejercitar los hechos, conforme al llamado de cada persona. Ahora, versículo 23. Así como se cumplió lo que dice la Escritura, Abraham creyó a Dios. Quien toma en cuenta la fe de Abraham como si hubiera realizado algo muy bueno, lo aprobó. ¿Qué hace la fe? Pues sabemos que es un diseño que tiene cada persona o un nivel de fe, pero esa fe tiene que ir acompañada ¿de qué? De unos hechos. Porque ¿qué sacamos si tenemos la superfe y vemos a otra persona que tiene necesidad y cerramos nuestro corazón? Número 1. Número 2, si no la accionamos, Dios me puso en el corazón llamar a mi mamá y pedirle perdón, pero yo no lo hago. Ahí hay unas obras.
si no le pedimos perdón a nuestra pareja? Ay, no, tan bonito Dios, yo lo amo. Pero si no hay un accionar, ¿sirve de algo? De nada. Ahí es donde comienza la palabra, una práctica muy fácil. Versículo 23. Por esa razón Abraham fue llamado ¿qué? Amigo de Dios. ¿Por qué? Porque él quería caminar con Dios 24/7 y decir, ¿qué quieres el día de hoy? Yo quiero que le compartas a algunas personas que necesitan. Señor, pero no tengo tiempo. Esa fe que tú tienes, si no tiene obras, no sirve de qué? De nada. Versículo 24. ¿Cómo puedes ver que Dios aprueba a un hombre no solamente por la fe que tenga? Uy, tiene la fe. Es un hombre que conoce la Biblia. Sino también ¿por qué? Por lo que hace. Y yo le decía esta mañana aquí a Luis. Le decía, uy, está volando porque trajo las Biblias, ha visto todo. ¿Por qué? Porque lo está haciendo en el nivel de fe que Dios lleva a cada persona. Así sea un gran hijo. Dios sabe nuestro corazón. Pero si usted dice, ¿sabe qué? Tengo que llamar a mi mamá y pedirle perdón. Tengo que llamar a mi esposo. Tengo que restaurar mi hogar. Tengo que cambiar mi mente. Tengo que trabajar en mi orgullo. Estoy hablando de la fe, pero también acompañada de qué? De esas obras. ¿Para qué? Para exaltar el nombre de Dios. Quiero que vayamos a Primera de Juan, que está antes de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. En esta versión, en la página 1381 o el 82. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Dice así: si un rico ve a alguno de su propia iglesia que tiene alguna necesidad, están hablando rico, ojo acá. Uy, pero es que tiene economía. No, yo hablo rico, que de pronto usted es un maestro y la persona necesita un maestro que le enseñe, ¿sí? O que tiene usted dones. La página 1367, ¿sí? No, 383. Listo, 1382 o 3, perfecto. Entonces, que están hablando de una persona que tenga para dar. Cuando hablo que tú tengas 2 lápices, puedes prestarlo al mundo, puede enseñar. La persona no sabe inglés, usted tiene idiomas y tienes algo para dar. Una vez se me levanta un video y me dice, Fernando, pero es que yo no tengo economía. Y le dije, no, es que no está hablando de economía, está hablando de qué podemos dar, qué podemos enseñar. Unos tienen servicio, puedes enseñarlos a otros ¿qué? A servir. No, mire, otros tienen ¿qué? Talentos, tienen dones. Si un rico ve que alguno de su propia iglesia tiene alguna necesidad y no lo ayuda, ese rico no ama a Dios. Perdón, ese rico no ama como Dios quiere. Ama. Hijos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos demostrar por medio de qué, de lo que hacemos. Yo me siento y estudio toda la palabra y sé desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia, pero no la comparto. No sirve ¿qué? De nada. ¿Listo? Ahora quiero que vayamos a Génesis. Es el primer libro. Génesis capítulo 22. En la página 22. Génesis capítulo 22, versículo 7. Ya está aquí hablando acerca de qué? De la fe que necesita unas obras. Y esas obras claras que necesitaba hacer ¿quién? Abraham. Ojo acá. Cuando usted hace lo que le toca hacer, me voy a adelantar, Dios se provee de su necesidad. ¿Cómo así? Dios, es que no tengo aquí un pan, pero le voy a comprar a esa persona un pan. Dios se provee de esa misma necesidad. Y vamos a ir a la Biblia. Génesis capítulo 22, versículo 7 dice así: entonces Isaac le dijo a su papá, estaba allí Abraham, que Dios le estaba pidiendo que a su hijo, o sea, lo que había en su corazón. Papá Abraham respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac le preguntó, aquí tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Entonces ambos siguieron caminando, Abraham e Isaac. Cuando llegaron al lugar que Dios le indicó, construyeron un altar y acomodaron la leña. Luego Abraham ató a su hijo y lo colocó en el altar sobre la leña. Versículo 10.
inmediatamente sacó un cuchillo para matar a su hijo. Pero el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham. Y Abraham respondió: aquí estoy. Luego el ángel le dijo: detente, no le hagas daño al muchacho, no le hagas nada, porque ahora sé que tú respetas y obedeces ¿a quién? A Dios. O sea, Dios le dijo: ven y entrega a tu hijo, tu único hijo. Cuando muchos años atrás él esperaba que esa herencia, cuando Sara no podía dar a luz. Imagínate cuánto tiempo llevaba esperando ese accionar, ese regalo. Y un día Dios se lo pide, ¿por qué? Porque quería una fe con obras. Y dice acá: no le hagas nada, porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios. No le negaste a tu hijo. Luego Abraham levantó la mirada y vio un cordero enredado por los cuernos en el arbusto. Así que fue, lo agarró y lo ofreció como sacrificio a cambio de su hijo. Pero me gusta aquí atrás, donde le pregunta al hijo: papá, ¿qué vamos a ofrecer? Y él dice: Dios se proveerá, en el versículo 8. Abraham respondió: Dios se proveerá. Y llamó a ese lugar ¿qué? Donde Dios se provee. Y un día me di cuenta que tenía poquito mercado, pero que tenía que sacar la mitad por una persona que necesitaba ¿qué? Un poquito. Yo tenía la fe, pero no tenía ¿qué? Obras. Saqué el mercado, hice mi parte, lo di, y al otro día miramos a una persona y Dios se proveyó ¿qué? 30 veces más y me trajo un mercado. Yo fui y regalé 50,000 pesos, que Dios me lo puso en el corazón. Ya lo que haré una persona, a los días una persona con un mercado de 1 millón de pesos. ¿Qué hizo Dios? Se proveyó. Cuando tú vas y le pides perdón con tus obras: papá, perdóname. Otra persona va y dice: ¿sabe que yo le pido perdón? Porque usted me afectó a mi familia. ¿Qué hace Dios? Comienza a sanarnos. ¿Qué sacamos si tenemos toda la fe? Dice Hebreos, de trasladar aquí, 1 Corintios capítulo 13, una montaña de un lado a otro. Pero no tenemos ¿qué? Obras. ¿Qué sacamos leyendo todos los días la Biblia? Uy, maravilloso, Isaías trae 66 capítulos. Pero no tenemos ¿qué? Obras. ¿No sirve de qué? De nada. Quiero que vayamos ahora allí a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. En la página 1352. ¿El 11? Está Hebreos en 1352. Vamos a mirar el versículo 1358. Hebreos 11, 17 dice así: Dios puso a prueba la fe de Abraham. O sea, tenemos la fe, pero el anhelo de Dios es probar que nuestra fe ¿qué? Sea sincera, porque hay una fe también que es fingida. Dios puso a prueba la fe de Abraham, pidiéndole que sacrificara a Isaac, su único hijo. Por la fe, Abraham obedeció, y él ya tenía la promesa de Dios. Nosotros tenemos la fe, pero necesitamos accionar ¿para qué? Para agradar al que nos está llamando. Versículo 18. Quien le había dicho: tu descendencia será trazada a través de Isaac. Abraham creía que Dios tenía poder para resucitar a los muertos. O sea, él decía: Dios me va a pedir a mi hijo, yo no sé, que Dios haga lo que él quiera hacer, porque yo solamente tengo que cumplir ¿qué? Mi parte. Versículo 19. Abraham creía que Dios tenía poder para resucitar a los muertos. Entonces se puede decir prácticamente que Abraham recuperó a su hijo Isaac de entre los muertos. ¿Qué hizo? Hizo lo que Dios le pedía. Pero Dios nunca va a poner algo que tú no puedas llevar. Él dice que va a poner exactamente ¿qué? Con la prueba la salida. Uy, Dios, si me toca hacer esto tan difícil. No, no hay nada difícil. ¿Por qué? Porque Dios te va a poner exactamente lo que tú puedes ¿qué? Hacer. Él no va a poner una carga que tú no puedas llevar. Uy, no. Él va a poner exactamente lo que tú puedes cargar y el peso exactamente ¿para qué? Para cumplir el propósito. Abraham sabía que Dios le estaba pidiendo al hijo. También Dios sabía que ese Dios tenía que el poder para poder resucitarlo. Fe con obras. No importa lo que Dios nos esté pidiendo. Ahora, ¿por qué? Porque Él sabe cómo hace las cosas.
Quiero que vayamos a Romanos capítulo 4, un versículo que me confronta mucho. Romanos está en el Nuevo Pacto, y es donde el apóstol Pablo, que escribe 13 libros, uno de ellos está hablando que a la iglesia de Roma. Y en Romanos capítulo 4, versículo 1, que es la página 1250, quiero que meditemos un punto a la casa. Página 1250 de esta Biblia dice así. Romanos 4:1. ¿Qué podemos concluir en cuanto a Abraham, el padre físico de nuestra nación? Ya todos están así. 1254. Romanos capítulo 4, versículo 1. ¿Qué podemos concluir en cuanto a Abraham, el padre físico de nuestra nación? ¿Cuál fue su experiencia en la fe? Ojo acá. Su experiencia. Cada uno tenemos que experimentar ¿qué? El misterio de la fe. Así Abraham llegó a ser aprobado por Dios por lo que hizo. O sea, ¿qué hace? Dios nos aprueba no por la fe que tengamos, sino por qué? Por lo que vamos a hacer, por el accionar. ¿Listo? Entonces, podría presumir de algo, pero no delante de Dios. Pues esto es lo que dice la Escritura. Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. O sea, la fe la aprueba. Cuando alguien trabaja, el pago que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero Dios aprueba al que cree en Él sin que se gane eso por obras. Dios le toma en cuenta la fe y lo aprueba. Hasta el pecador es aprobado por Dios. ¿Cómo así? Lo voy a leer en una versión que me encanta, que es la Reina Valera, y lo tengo muy claro. Todos ustedes están trabajando, ¿cierto? Pero por causa de ese trabajo, ¿qué tienen que hacer? Pagarles un sueldo. Eso dice ahí la Biblia. Entonces, yo vengo y trabajo, la persona viene y trabajo, recibe el sueldo de los días 15, los días 30. Pero la otra versión me dice esto. Pero al que no obra, se le cuenta el salario como ¿qué? Como gracia. ¿Cómo así? De pronto yo le dice, mira, te vas a quedar hoy acá, pero tranquilo, cree que yo te voy a sustentar. ¿Tú cumple con qué? Con las exigencias que yo te pido, ¿sí? ¿Y qué está diciendo Dios? Voy a leer una otra versión para que sea más claro. ¿Qué pues tenemos que haya Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, si yo trabajo, voy a pensar que solamente es por mi trabajo que voy a recibir ¿qué? El sustento, ¿no? Versículo 3. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Él creía a lo que Dios le ¿qué? Le decía. Y yo les quiero contar algo porque ustedes son mi familia. El día de antier, el Señor me dice, vas a pedir unos zapatos a Estados Unidos y se los vas a ofrecer a una persona en Medellín. Y yo, bueno, Dios mío. Dijo Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Porque también pueden ser nuestras emociones, nuestros pensamientos, una parte amable. Se los ofrecía a una persona en Medellín unos zapatos muy costosos. Y la persona me dijo, sí, Fernando, si quiero ese par de zapatos. Te los voy a pagar, si quieres se los pago por adelantado. Entonces estoy hablando de que si trabajamos es una obra, ¿cierto? Pero nos está diciendo que si nosotros, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? Como una deuda. Usted trabajó y se le tiene que ¿qué? Que pagar. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Señor, ¿qué quieres? Vas a hacer esta tarea. O sea, esa fe tiene que ir acompañada de unas obras. ¿Para qué? Para que podamos ser justificados de parte de quién? De Dios. La fe sin obras es muerta. Hay niveles de fe. Señor, estoy trabajando, me pagan el salario, pero hay niveles donde te dice que voy a llevar a otro nivel. Vas a sacar 20 tiendas, vas a trabajar con estas personas, vas a hacer un testimonio para ellos. Uy, Dios mío. Versículo, como también David habla de las bienaventuranzas al hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Por qué? Porque dice que tenía allí hambre y fue comido de los panes de la proposición, que era prohibido. Pero Dios también sabía que sustento. Quiero que vayamos a Mateo, ¿sí? Que es el nuevo pacto. Yo les he enseñado que Mateo, ¿quién era?
¿El qué? ¿El funcionario de qué? El aliado de los impuestos. ¿Sí te acuerdas? ¿El recaudador de qué? De impuestos. Mateo capítulo 7, versículo 21. La página 1069. La página 1069. ¿Disquete? Mateo capítulo 7. 1070, ¿es 70 o 71? Mateo capítulo 7, versículo 28. Ojo acá. No todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de Dios. Solo entrará el que obedezca a mi Padre. Ojo acá. Yo tengo la fe, pero tiene que ir acompañado de unas obras. Obedecer lo que quiere Dios. A mi Padre que está en el cielo. Vendrá el día en que muchos me van a decir: tú eres nuestro Señor. Nosotros profetizamos en tu nombre. ¿Qué era esta persona? Un profeta, ¿cierto? Profetizaban en el nombre de Dios. ¿Es malo? No, maravilloso. Ojo acá. Pero esa persona no iba a entrar al reino de los cielos acá. Vendrá el día en que muchos me van a decir: tú eres nuestro Señor. Nosotros profetizamos en tu nombre, coma. Y por ti echamos fuera demonios. Personas que van a hablar de sanidades y de milagros. Además hicimos muchos milagros en qué? En tu nombre. Entonces le diré claramente: nunca os conocí. Apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. ¿Por qué? Porque tenían una fe para ellos, pero no para hacer la voluntad de quién? De Dios. Tenían que desarrollar la identidad de Dios. Tenían que aprender a oír la voz de Dios. Tenían que cumplir un propósito de parte de Dios. Tenían la fe, claro, pero no aprendían a qué? A oír su voz. Y si yo tengo la fe, pero no oigo lo que Él quiere, cómo lo quiere, pues no voy a cumplir el propósito que Él desea, sino mi propósito. Sigo acá. Por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, una cosa es oír y otra cosa es poner en práctica. Acuérdate que los fariseos se sabían toda la Biblia, y Jesucristo que les decía a los discípulos: oigan, aprendan lo que ellos dicen. Sí, lo que ellos dicen porque se la sabían, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque no tenían coherencia. Hablaban una cosa y hacían ¿qué? Otra. Por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y la ponga en práctica será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Llovió fuertes, los ríos crecieron. Los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida ¿sobre quién? Sobre la roca. ¿Por qué? Porque había un fruto. Y todos los días Dios nos va a pedir fruto. Pero el que oiga mis palabras y no las ponga en práctica será como el insensato que construyó su casa sobre la arena. O sea, tenemos la fe, pero si no aprendemos a dar un fruto, no aprendemos a qué, a hacer allí, en esa fe, a dar unas obras, porque la fe sin obras es muerta, no sirve absolutamente de nada. Versículo 27. Llovió fuertes ríos, crecieron los vientos, soplaron y golpearon contra la casa. La casa se derrumbó y fue toda un desastre. Versículo 28. Cuando Jesús terminó de decir esto, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque les exigía a cada uno que aprendieran a vivir la palabra, pero que lo colocaran ¿en qué? En práctica. Cuando hay un fruto en nuestras vidas, tenemos que colocarla en práctica. Así cojamos solamente un pedacito donde diga: ama a tu enemigo. ¿Necesitas qué? Ir a aprender a amar. No, Señor, pero no hay obras que sacamos todos los días leyendo la Biblia. Ama a tu esposo, ama a tu mamá, ama al que no te ama, de una milla más. Pero si ejercitas todos los días la práctica, va a llegar un día que ¿qué? Que lo vas a amar. Y eso es lo que quiere Dios, que aprendamos a amar. Dice en Génesis capítulo 15, que es la página que le di aquí 15, dice que Abraham le creyó al Señor, quien valoró su fe como si hubiera realizado algo muy bueno, y lo aprobó. O sea, ¿qué hace Dios? Somos probados para ser ¿qué? Aprobados de parte de Dios. Viene una prueba, viene una situación, y esa prueba solamente ¿qué? Es una aprobación para ver las obras. Ay, Señor, el otro día un empresario
me gustó y lo conté acá. Eran las 8 de la noche y dijo, voy en mi carro para una persona que estaba varada. La persona conocía la Biblia, pero esa persona tenía que mostrar que las obras. Dijo, me voy a bajar a ayudarlo porque no sé qué necesita. Y es un mensaje para concientizarnos. Tenemos la fe, uy no, yo quiero caminar con Dios, quiero que Dios me respalde, que me capacite, que me instruya. Pero te pregunto, ¿tienes las obras? ¿Tienes puntualmente las obras? Ahora, son niveles de fe, son compromisos que todos los días son de parte de Dios. Porque hay una parte que me confrontaba mucho, porque dice la Biblia en Romanos capítulo 3, yo quiero que vayamos allá. Romanos capítulo 3, versículo 28. Romanos capítulo 3, versículo 28 es la página 1000. Romanos capítulo 3, 28. Tres. Romanos capítulo 3, versículo 28. Listo, en la página 1254. Yo quiero que alguien lo lea ahí en voz alta. 3:28. Dice, por eso decimos que uno es aprobado por la fe y no por cumplir la ley. Listo. Ojo acá. Uno es aprobado por la fe y en esta versión dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Porque ya eran hombres que no dependían de las obras. ¿Sí? Unos niveles que más altos, donde tiene que desarrollar la paciencia, no es por lo que haga. Cuando somos niños, Dios quiere decir, el que no trabaje, que no coma, ¿cierto? Porque necesitamos trabajar. Pero cuando ya somos maduros en la fe, ¿qué necesitamos? Paciencia, otro nivel mayor de fe, donde un día está allí Jesucristo y llega Felipe, Juan capítulo 6, y llega y dice Jesús, voy a probar a Felipe, lo dice puntualmente, porque dice que había 200, 300 personas, y le dice que le diera comida, y dice, Señor, si nos ganamos 10 millones de pesos, 20, con eso no alcanzaría, ¿para qué? Para darles el pan. ¿Por qué lo estaba probando? Porque yo lo estaba llevando, ¿qué? A otro nivel de ¿qué? De fe. Pero a ese mayor nivel de fe que también, mayor nivel de ¿qué? De obra. Que le creyera que Dios tenía el control. Y eso nos pasa. Yo no sé si en este momento tienes un familiar enfermo, si hay una lucha en tu hogar, si hay sueños en tu corazón que son más grandes, pero necesitan ¿qué? Niveles mayores de obras. Ya cuando el Señor te diga, no, ya no es por obras, ya vas en otro nivel, vas a desarrollar la fe, la paciencia, el amor, la benignidad, la templanza, el gozo, la mansedumbre. Gálatas capítulo 5, versículo 21, obras del Espíritu Santo, porque es conforme ¿qué? Al llamado de cada persona. Y quiero que meditemos, ¿qué necesitamos hacer el día de hoy? Yo necesito ir a otro lugar y ser testimonio para Cristo. Ahora, ¿por qué? La fe sin obras es ¿qué? Muerte. Ay, pero es que mi sueldo, ay, pero es que mi trabajo. ¿Ustedes creerían que es una fe sincera? Ay, es que yo no. Dios sabe la necesidad, porque si aún los pajaritos, Él les da el sustento, ahora no nos dará todas las cosas que hombres de poca ¿qué? Fe. Y aún dice que Salomón no se vistió como los niños del campo, que se allí que todos los días que nacen y florecen en colores maravillosos. Dios quería vestir a Salomón en esos niveles, pero por causa de sus obras allá, llegar al nivel que Dios le estaba exigiendo, no pudo llegar puntualmente a ese nivel. Yo quiero que nos coloquemos de pie. Y meditemos el día de hoy. Dios le pidió a Abraham, su único hijo, que lo llevara a un monte, ¿sí? Que esa fe que tenía que ir con unas obras. Pero también le dijo ahí en ese monte, y él aprendió a ver un Dios que proveedor. Entonces dijo, ve y pide perdón, ahora que para que otro venga y sane tu corazón. Ve y dale de comer a quien, al necesitado, ¿para qué? Para que yo te dé de comer. Ojo acá, no es por las obras, sino que la fe que hace
nos justifica. No es porque trabajemos, pero cuando le damos a otra persona, cuando pensamos en otro, ¿qué hace? Dios está pensando en nosotros. Cuando vamos una milla más y compartimos la palabra, ¿qué hace? Dios nos revela los misterios de Él. Por eso dijo el apóstol Pablo, lo que de gracia Él nos dio, ¿de gracia qué? También lo demos a otros. Y es un mensaje para reflexionar. Tenemos la fe, pero no tenemos las obras. Queremos que Dios nos dé la fe allí, que podamos trasladar una montaña de un lugar a otro. Pero no queremos que cumplir la tarea que nos toca. Y yo te pregunto, ¿qué te toca hacer? Usted dice, sí, mire, me toca sentarme con mis hijos y compartir un rato con ellos, porque digo que soy buen padre, pero no comparto con ellos. Sí, me toca sentarme con mi esposa y hablar y consentirla porque no he tenido el tiempo. Sí, hay unas obras. Dios me está pidiendo este tiempo que desarrolle paciencia y no he querido. O sea, Dios te está pidiendo en esa fe que unas obras. Ahora, ¿por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Él tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice, por el testimonio, o sea, por lo que hicieron allí, Hebreos capítulo 11, versículo 2, testificaron por ese testimonio que agradaron a Dios. Otros por el hacer, conforme el llamado de cada persona. Entonces necesitamos que esa fe hoy cumpla esas obras. Bueno, Dios, ¿qué quieres? Perfecto. Caminando, Dios me puso en mi corazón esa persona, comprarle un sustento, sin pensar. Es que mi bolsillo, es que yo no. ¿Por qué? Porque Dios está viendo. Porque muchos hablaban y hacían milagros, pero no querían obedecer ¿qué? A lo que Dios les estaba diciendo que hicieran. Una vez Dios se le revela a Juan en la isla de Patmos, el hombre que escribe Apocalipsis. Y él en esa fe tenía que cumplir unas obras, tenía que escribir ¿qué? Apocalipsis, o el libro de las revelaciones de los últimos tiempos. Es por fe, pero esa fe acompañada de ¿qué? De las obras que te ha puesto Dios. ¿Qué nos toca hacer? Yo anoche me acosté a la 1:40, terminamos una reunión, estábamos compartiendo. Y dije, Dios, el mensaje, Señor, el mensaje. Y me tocó quedarme hasta las 2 de la mañana, porque ¿qué saco si tengo la fe? Pero no tengo ¿qué? Las obras. Eso es lo que quiere Dios. Evangelio. Un día aprendí algo que me confrontó. En la iglesia todos decían, las cosas van a cambiar. Y un día me di cuenta que no. Dios no habla mi corazón. Fernando, las cosas no cambian. Los que cambian son ustedes en el corazón. Porque cuando ustedes cambian, ¿qué pasa? Todas las situaciones cambian. Dios mío, es que llego tarde. Pero cuando usted se levanta 2 horas más temprano, ¿usted qué hace? ¿Llega a dónde? 2 horas ¿qué? Más temprano. Y entendí que el problema no era la situación, es la que uno necesitamos cambiar. Necesitamos tener una fe que verdadera, no fingida. Porque había hombres en la Biblia que tenían una fe que fingida. No querían dar ¿qué? Fruto. Y por eso engañoso es el corazón, Jeremías 17. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová Dios de Israel, que escudriño el corazón para dar el fruto a cada uno de qué merece. No, Dios mío, mi corazón, no, voy a disciplinarme para cumplir un propósito de mí. Ahora, ¿por qué? Porque todo lo que siembra y las obras, eso también lo vas a ¿qué? A recoger. Ay, claro, ahora, ¿por qué? Porque tenemos un buen Padre que tiene cuidado de nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle que en el nivel de fe que nos lleva a Pedro, dice que están los discípulos ahí en la barca y está Jesús caminando sobre las aguas y está allí Pedro y le dice, Señor, si eres tú, di que yo vaya a ti. Él dice, ven. Y él comienza a pisar las aguas en un nivel sobrenatural, pero hay una obra que tenía que hacer, no mirar allí que al viento, los problemas, en el nivel de fe que lo llevaba, que ya no era por obras. Y él dice que se distrajo con los vientos y se cayó allí, y el maestro saca la mano y le dice, hombre de poca fe, estaba ejercitado, pero hay cosas que tenemos que hacer. Pedro dio el paso sobre las aguas. ¿Por qué tenemos que hacer? Dios te pone en el corazón, ir a sacar 20 panes con una colombiana y repartirla. Ahora, ¿por qué?
porque tuve hambre y no me diste de comer. Era una fe que necesitaba una hora. Porque tuve que frío y no me abrigaste. Lo dice la palabra. ¿Qué necesitamos? Esa fe se ejercite con qué? Con las obras. Porque sus discípulos van a ser conocidos por qué? Porque le obedecen al Padre. Cierra sus ojitos aquí. Padre, yo te pido con todo mi corazón por las personas que se encuentran conectadas, que necesitan, tienen la fe, pero necesitan ¿qué? Las obras. ¿Qué necesitas hacer? Ahora, ¿qué? Para que seamos conocidos por Dios. Que Dios te pone en el corazón, ir a pedir perdón, ir a meditar en la palabra. Pablo le decía a Timoteo, capacítate en la palabra. Queríamos la fe, pero no queríamos disciplinarnos y ejercitarnos en la palabra. Señor, por esta familia, que tú les hables puntualmente, que alguno dice, no, es que tengo un familiar, tengo una persona que está allá sola y necesito ir a acompañarla un día, motivarla. Amén. Esa fe tiene que ir con qué? Con obras. Háblales al corazón, tráeles en misiones, en predicaciones. ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Ayúdalos, capacítalos, instruyelos. Podemos aquí quedarnos 3, 4, 5 horas estudiando la palabra. Y aún los fariseos querían las primeras sillas, querían todo el conocimiento de la letra. Pero dice que allí colaban el mosquito, pero se tragaban el camello, no querían vivir la palabra. Permítenos ser hacedores, Señor, y competentes de un nuevo pacto. Bendice esta casa, el diseño, el propósito, Señor. La vida de Richard, que es un líder, la vida de cada persona aquí, los de Luz, las personas que se encuentran conectadas, a Sebastián, a cada persona en mi vida. Entregamos la palabra con denudo, con práctica. Guárdanos de cualquier situación por más grande que sea. Conviértela en un grano de arena que podamos avanzar para que tu nombre sea conocido. Pero te pedimos que esas obras, Señor, que nos hagas sensibles, que es lo que tú quieres, en ese nivel de fe. Aún ir a ayudar a nuestros padres, aún bendecirlos, porque la palabra dice, honra a Jehová con tus bienes, pero también la palabra dice, honra a padre y madre. O sea que también necesitamos honrarlos con qué? Con la economía. Decirle, papá, mamá, no me los bendigo. ¡Ay, tan bonito! Gracias, Dios, por este maravilloso día. Y así como dice tu palabra, que está ahí en el Padre nuestro, que se haga tu voluntad en los cielos como en la tierra el día de hoy. Que como hijos podamos ser efectivos para cumplir un propósito. Que tú guardando, bendiciendo y dándonos la claridad de lo que tú quieres para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Se le llama el padre de la fe. ¿Por qué? Porque tiene la fe, pero aparte de la fe tenía que las obras. La fe con las obras fue aprobado por Dios y fue un hombre que fue justo delante de Dios, porque la fe sin obras es una fe que muerta. Entonces, que Dios los bendiga. Ustedes son los instrumentos de Dios en lo que hacen. Háganlo para Dios, porque Dios sabe que el anhelo de ustedes y todo lo que siembran para Dios lo van a recoger de parte de Dios. Que Dios los bendiga. Un buen fin de semana. Estamos. Gracias a todos los que se conectaron. Terminamos este Devoción Live. En un rato más va a haber un pequeño Devoción Live sorpresa. Vamos a estar con el pastor Fernando Niño en otro sector de la empresa, ¿sí? También dando palabra. Así que me va a tocar el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, dar un mensaje. Así que te espero. Esto será en media hora más. Así que si tenés ganas de seguir escuchando más palabras, quédate en línea, que en breve vamos a estar haciendo otro en vivo. Gracias por estar, gracias por ser parte. Que Dios haya bendecido su vida. Los esperamos mañana para otro Devoción Live, en un rato para otro Devoción Live, y a la noche tenemos el Night Live. Así que hay palabra
para seguir escuchando, y gracias a Dios por la página que cada día se ven los frutos en cada uno de ustedes que se conectan y toman el tiempo para escuchar a Dios. Realmente que Dios los bendiga, que tengan un día miércoles extraordinario. Si no te podés conectar, también va a quedar guardado el video. Te mandamos un abrazo. Compartí si fue de edificación este video. Que Dios los bendiga. Hasta un rato. Chao.